Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces, del libro de Stewart, veamos los ejercicios de la sección 4.2. Entonces, veamos los ejercicios. Esto es en la sección 4.2 de la página. Este está en la página 268. Hagamos, por ejemplo, el ejercicio número 37. Entonces, en el ejercicio número 37 nos piden hallar los puntos críticos. Entonces, hallar los puntos críticos de la siguiente función, de la función f de x igual a x al cuadrado e a la menos 3x, la función exponencial. Entonces sabemos que los puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada es 0. Entonces el ejercicio simplemente es derivar la función. Entonces tenemos un producto de dos funciones, sería el primero, la función x2, tenemos la primera función, tenemos este producto de esta función por esta. Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo, la derivada de e a la menos 3x, recuerden es e a la menos 3x, por la derivada del exponente por menos 3. ¿Cierto? Aquí vemos a la izquierda la formulita, la derivada de e a la u es e a la u por u'. Muy bien, más la segunda función, e a la menos 3x, por la derivada de la primera, la derivada de x2 es 2x. Muy bien, entonces la cuestión es resolver esta ecuación cuando es esto 0. Eso es por definición un punto crítico de la función. Muy bien, entonces, pues aquí ¿qué podemos hacer? Podemos, para resolver esta ecuación, factoricemos. Aquí podemos sacar una x factor común y e a la menos 3x sale como factor común, lo mismo que x. Aquí sale pues una x que sale aquí, entonces queda, saquemos factor común e a la menos 3x por x que multiplica. Para volver a recuperar este término tenemos que poner aquí menos 3x, ¿cierto? Porque al multiplicar nos quedaría menos 3x2, o sea, menos 3 por x2, e a la menos 3x. Y aquí pues tenemos simplemente quedaría un 2, para que al multiplicar otra vez quede 2 veces x e a la menos 3x, que es este término. Muy bien, esto es igual a 0. Entonces de aquí podemos sacar dos soluciones. La exponencial, recuerden, la exponencial nunca es 0. Entonces para que este término sea 0, esto implica que o bien x es 0, es una posible solución, ¿cierto? Esta x se anula, esa es una posible solución, que x sea 0, o que este término que esté aquí sea 0, o que menos 3x más 2 sea igual a 0. Entonces esto es equivalente a decir entonces que x es 0, o la otra posibilidad, es que resolviendo esta ecuación lineal, pues 3x es igual a 2, o sea, esto es equivalente a afirmar que x es 0, esa es una posible raíz, y x, la otra raíz sería despejando 2/3. Entonces, en 0 y 2/3 ocurrirían los puntos críticos. Aquí lo vemos entonces graficado en GeoGebra, ahí vemos los dos punticos y vemos las dos raíces. Bien, bien. Entonces este es un ejercicio típico. Vamos a hacer otro ejercicio de este mismo estilo. Por ejemplo, el ejercicio 36. En el ejercicio 36 tenemos la función h de t igual a 3t menos arc seno de t. Muy bien, entonces aquí simplemente la cuestión es hallar los puntos críticos. Entonces nuevamente el procedimiento es, el paso 1 es tenemos que derivar esta función. Esta es una diferencia, queda la diferencia de 3t es 3, y la derivada de arcseno, recuerden aquí a la izquierda vemos la formulita, arcseno de u es u' sobre raíz cuadrada de 1 menos u2, en este caso u de t es t, entonces nos quedaría 1 sobre 1 menos t2. Muy bien, entonces tenemos que resolver esta ecuación, esto igual a 0, entonces sumemos o restemos estas dos fracciones. Entonces esta ecuación es equivalente a, multiplicando en cruz, queda 3 veces la raíz cuadrada de 1 menos t2, menos 1 por 1 menos 1, sobre 1 por la raíz cuadrada de 1 menos t2, igual a 0. Y esto entonces es equivalente, pues pasando este para allá, queda 0 por este. Entonces queda 3 veces la raíz cuadrada de 1 menos t2, menos 1, igual a 0. Entonces esto es equivalente, pasando el 1,
queda 3 raíz de 1 menos T2 igual a 1, dividiendo por 3 queda raíz de 1 menos T2 igual a 1/3. Muy bien, entonces aquí simplemente elevamos al cuadrado, a ambos lados, ¿cierto? Para la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el número que hay adentro, entonces queda 1 menos T2 es igual a 1/3 al cuadrado, o sea, 1/9. Y de aquí entonces ya tenemos todo para despejar a T. Entonces pasemos a T2 para allá y a 1/9 para acá. Entonces, 1 menos, este 1/9 pasa restando. El menos T2 pasa al otro lado sumando. Ustedes entonces tienen, me imagino, cierta soltura ya con estas operaciones. Queda 9 menos 1, 8/9 igual a T2. Entonces ahora volvemos a sacar, bueno, aquí elevamos al cuadrado, ahora sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Para despejar T, sacamos raíz cuadrada, entonces T es más menos la raíz cuadrada de 8/9, que es la raíz de 8, sobre la raíz cuadrada de 9, raíz de 8 sobre 3. Si ustedes quieren, pues simplificarlo, raíz de 8 es 4 por 2, esto es 2 raíz de 2 sobre 3. 2 raíz de 2 sobre 3, muy bien, entonces esto es aproximadamente, este número es aproximadamente más o menos, si usted lo hace en la calculadora sería como aproximadamente 0.94. Bien, aquí lo vemos en la gráfica. Si ven que la gráfica corta antecitos del menos 1 y despuesitos del menos 1, mejor dicho, a la derecha, un poquito corrido a la derecha del menos 1 y un poquito a la izquierda del número 1. Entonces, bien, entonces para hallar puntos críticos, pues simplemente se deriva y es igual a 0. Vamos a resolver ahora el ejercicio 61. Entonces en el ejercicio 61 nos dicen, voy a leerlo aquí del libro, nos dicen que entre 0 y 30 grados centígrados, escribámoslo entre 0 y 30 grados, el volumen en centímetros cúbicos de 1 kilogramo de agua, el volumen de 1 kilogramo de agua, medido en centímetros cúbicos, digamos, en esta unidad, es una función de la temperatura, está dado por la siguiente fórmula. Entonces, el volumen, dada la temperatura, T, llamémosla T, entonces el volumen de 1 kilogramo está dado por una fórmula empírica que es 999.87 menos 0.06426T más 0.0085043T2 menos 0.000040679 T al cubo. Muy bien, entonces este es el ejercicio 61 que nos dice que entre 0 y 30 grados el volumen de 1 kilogramo de agua está dado por esta fórmula. Muy bien, entonces queremos hallar dónde encuentre, entonces la pregunta es, encuentre la temperatura, perdón, no he hecho la pregunta, encuentre la temperatura, o sea el valor de T, para la cual la densidad del agua sea la máxima. Para la cual la densidad del agua sea máxima. Muy bien. Entonces recuerden que la densidad, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. La masa la vemos aquí a la izquierda, un dibujito simbólico, es 1 kilogramo de agua sobre el volumen en cada T, o sea la densidad va a ser una función de T también, el volumen en centímetros cúbicos. Entonces la densidad es 1 sobre BT medido en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Entonces nos piden hallar dónde la densidad es máxima. Ustedes pueden trabajar con la función 1 sobre B, que es un poco más incómoda que la función B, pero notemos algo muy sencillo, es, claro, cuando es D máxima, D es máxima cuando B es mínima, ¿cierto? A medida que B crece, que el volumen crece, la densidad se hace más chiquita.
¿cierto? Si el volumen fuera, por decir algo, no sé, 100 centímetros cúbicos, pues entonces la densidad sería 1 sobre 100, pero si fueran 1000 sería 1 sobre 1000, etc. Entonces el punto que debemos notar aquí es que la densidad de T, la densidad es máxima si el volumen B de T es mínimo. Entonces podemos más bien resolver un problema más fácil para no derivar uno sobre B que es más complicado. Vamos a resolver el problema de cuándo B es mínimo. En vez de resolver el problema original de cuándo D es máximo, resolvamos el problema de cuándo B es mínimo. Entonces tenemos que, o sea, en términos matemáticos ya el problema sería encontrar el mínimo absoluto de la función B de T para T en el intervalo 0-30 grados. ¿De acuerdo? Esta es la temperatura que nos están dando, nos dicen entre 0 y 30 grados. Entonces sabemos cómo es el procedimiento, ya hicimos problemas de este estilo, calculamos B en 0, debemos calcular B en 0, debemos calcular después B en 30, bien, después debemos hallar los puntos críticos, B' de T igual a 0, entonces no sé si los puntos críticos son T1, T2, los que sean TR, digamos, simbólicamente, entonces formamos el conjunto formado por B en 0, el valor de la función en el extremo izquierdo, el valor de la función en el extremo derecho, que es 30, y el valor de la función en todos los posibles puntos críticos. Muy bien. Entonces determinamos el mínimo de este conjunto, va a ser el mínimo. Entonces aquí determinamos cuál es el mínimo de este conjunto y en dónde ocurre, ¿cierto? Si ocurre o bien en un extremo o en alguno de estos puntos TI. Bueno, este es un problema elemental. Miren que por complicadas que sean estas constantes, esto es un polinomio cúbico. La derivada sería, pues, la derivada de esta constante 0. La derivada de este término sería una vez 0.64 más 2 veces 0.0085043 por t, menos 3 veces este, en fin. Es una cosa completamente mecánica. Miren que como la ecuación es cúbica, esto yo se lo recomiendo. Antes de resolver un problema, muchas veces miren el problema de manera global. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto. Después de hacer eso, ¿qué pasaría? Hay que derivar y queda una función cuadrática. Habría que resolver una función cuadrática. La manera de resolver funciones cuadráticas es utilizando la fórmula cuadrática. Por supuesto que tenemos recursos tecnológicos, no estamos en una isla desierta, entonces prefiero en este momento mostrarles en GeoGebra cómo haríamos este procedimiento que ustedes perfectamente ya sabrían hacer a mano, solo que es un poco más laborioso. Muy bien, vamos a resolver este problema. Ya sabemos, ya tenemos la derivada. La cuestión sería puramente mecánica de coger esa derivada, igualarla a 0, resolver la ecuación cuadrática y hallar los puntos críticos. Pero entonces vamos, en vez de eso, vamos a hacerlo con la máquina. Yo creo que es importante para estos problemas que son aplicaciones a la vida real, pues usar la máquina y ver cómo se usa. Entonces lo primero es que vamos a graficar la función b. Vamos a llamarla b de x. Creo que él no acepta la variable t, por eso va a cambiar la temperatura. En vez de llamarla t, lo va a llamar x. 2 puntos igual. Muy bien, entonces entremos el valor de la función. Nos dicen que es 999.87 menos 0.6426x. Ojo, miren que tenemos muchas cifras decimales, entonces en opciones de redondeo él trabaja con 2 por defecto, pero necesitamos más cifras. Vamos a ponerle 10 cifras decimales. Entonces vamos a abrir más espacio para que nos muestre la función. Aquí la teníamos. Por aquí está la función b. Entonces aquí está. Muy bien. 999 menos 0.06426x más 0.0085 043 x al cuadrado menos 0.12340 679 x elevado al cubo. Vamos a que nos lo muestre. Muy bien. Ahora, cuando ustedes quieran una función definida en un tramo, entonces se le dice función b de x. Entonces hagámoslo así mejor. B de x, 2 puntos igual, función
y miren, aquí está el comando función, le damos entre corchetes el valor de la función, o sea este. Vamos a copiarlo de aquí, copiémoslo de aquí, copy, entonces démosle función, paréntesis, aparece aquí el valor de la función y grafiquémoslo entre 0,30, que es el valor de la temperatura. Entonces aquí nos dice que él ha tomado la función entre 0 y 30. Entonces miren la función aquí. Ahora, ustedes no aparece ninguna gráfica aquí a la izquierda. Bueno, no es sorprendente, porque miren, calcule por ejemplo cuánto valen, calculen la función en 0. La función en 0 vale 999.87. Claro, estos términos valen 0. Entonces miren que esta escala es apenas 1, 2, 3. Entonces hay que cambiar la escala para que nos muestre la función. Cambiemos la escala. Yo creo que uno se para por aquí, perdón, en la vista, sí, eje X, eje Y. Vamos a ponerle una escala de 1 en 500. Miren, es decir, por cada unidad que yo avance en X, este avanza 500. Simplemente para que nos pueda mostrar con precisión, miren, aquí nos está mostrando con cierta precisión cómo cambia la función B. Es casi una recta, es casi indistinguible una recta por lo menos a esta escala. Muy bien, entonces necesitamos computar el valor en los extremos, ya sabemos en 0, computémoslo en 30. 1003.76277. Muy bien, ese es el valor en 30. Muy bien, entonces es un poquito más grande. Y vamos ahora entonces a graficar la derivada. Entonces una manera es decirle w de x, vamos a crear esta función, dos puntos igual, der. Entonces miren, aquí aparece derivada, usemos este comando, derivada función variable. ¿Por qué? Porque aquí simplemente introducimos w de x va a ser la derivada de b con respecto, coma x, con respecto a la variable x. Esta es la función, miren, aquí no la pintó, w. Miren que esta función tiene unos coeficientes muy grandes. Unos coeficientes con denominadores muy grandes, o sea, los coeficientes muy chiquitos. Entonces miren que la función es casi 0. Entonces, para ver qué está pasando con la función w, ya no b sino w con su derivada, cambiemos nuevamente la escala y pongámosla al revés. Pongámosla no 1 en 500, sino, por ejemplo, 10 en 1. Miren. ¿Ven? Hay 10 en 1, miren que aquí la escala ya nos muestra la función corta por aquí antes de 5 y sigue subiendo. O sea, nos muestra que va a tener por aquí un punto crítico antes de 5. ¿Cuál es? Resolvamos la ecuación w de x igual a 0. Entonces le decimos raíces de la función en este intervalo, en 0,30. O sea, las raíces de w en 0,30. Entonces las raíces de w entre 0 y 30. Entonces, miren, nos marcó la raíz. Vamos a darle el valor. Es 3.96 y algo por aquí. Muy bien, entonces ya tenemos los puntos críticos. Entonces tenemos los valores que son en 0, 999.87. En 30 nos vale 1003.76. Muy bien. Y tenemos el valor y tenemos uno de los puntos críticos, que es el punto A, que es 3.9665. Entonces tenemos que calcular cuánto es B en ese valor. B en el punto 3.96651 y nos da que el valor es 999.7. Es ligeramente menor que el valor en A. Entonces este va a ser el mínimo absoluto de la función en el intervalo 0,30. Entonces repito, en 0 vale 999.87, en 30 vale 1003.76 y en el punto 3.9665, que es este punto crítico, porque es donde la derivada se anula, la función vale un poquitico menos, vale 999.74. Entonces la respuesta es que el volumen va a ser mínimo cuando la temperatura sea 3.96 grados, es decir, ese va a ser el punto de máxima densidad, el punto 3.96651. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.